Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al tema de la oración cristiana. Estamos recién iniciados en esta cuarta parte del Catecismo. Ayer hicimos una introducción a esta cuarta parte del Catecismo y además explicamos ya qué es la oración, sirviéndonos de un texto que el Catecismo extrae de la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Damos un paso más. Ahora el Catecismo entra en una división de la oración. Para explicar qué es la oración, subdivide de la siguiente forma. Dice, la oración como don de Dios. Luego dice, la oración como alianza. Luego dice, la oración como comunión. Bueno, nosotros vamos por la primera, la oración como don de Dios. Son varios puntos, comenzaremos por el primero hasta donde lleguemos, ¿no? Sin prisas, como es nuestra costumbre en este programa. Pero yo lo que quisiera deciros antes de comenzar, pues es que, bueno, a veces nos quejamos de que no sabemos hacer oración, que nuestra oración es superficial, que igual hemos podido caer en ciertas rutinas. También necesitamos ser introducidos en la oración. Creo que los cristianos necesitamos maestros de vida espiritual, que nos introduzcan en la oración, ¿no? Lo necesitamos profundamente. Entonces creo que esta es una ocasión que vayamos viendo cómo el Catecismo habla de la oración, viendo cómo se han recogido citas de santos padres, citas de los santos que son los que han tenido la experiencia profunda de lo que es la oración, y ante esa gran carencia que yo seguro que se haría una pregunta, ¿no? Pues una encuesta. A ver, ¿cree usted que su oración es suficientemente profunda? Estoy seguro que la mayoría tendríamos la sensación de que nuestra oración no es lo intensa, lo profunda que debiera de ser. Es la percepción que tenemos, ¿no? Pero claro, luego no sabemos muy bien cómo sanarlo. O igual sí lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, sirvámonos de esta ocasión que nos da, bueno, pues la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Como decía, para explicar qué es la oración, después de esa definición de Santa Teresita que ayer comentábamos, ha subdividido el Catecismo en tres partes, ¿no? La oración como don, como alianza, como comunión. Lo primero, la oración como don. El punto primero que lo comenta es el 2559. Y dice así, lo voy a leer no todo entero, sino me voy parando y lo voy comentando. La oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. Es una definición de San Juan Damasceno, un autor que aquí ha traído a colación el Catecismo, pues un autor muy, además, digamos, de la Iglesia cristiana, de nuestra Iglesia, de nuestra tradición de Oriente, porque él era de Damasco, de la actual Siria, y bueno, es un santo padre que está a caballo, quiere decir, a caballo entre el siglo VII y VIII, y por lo tanto también fijaros que el Catecismo hace un gran esfuerzo no solo de citar padres más de la tradición occidental cristiana, sino también cita a muchos padres de la tradición oriental cristiana, como este. Él fue llamado el orador de oro. Bueno, pues ha sido uno de los padres de la Iglesia que ha tenido una gran influencia, ¿no?, como maestro de vida espiritual. Bien, este padre de la Iglesia dio esta definición tan sencilla. La oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. Elevación del alma a Dios. Es como si dijese, es que necesitamos alas para volar. Necesitamos alas. Dios nos da unas alas para volar, y esas alas son la oración. Nos hemos fijado que existen grandes aves, ¿no?, que no vuelan. Yo cuando veo a las avestruces digo, fíjate tú, qué pájaros tan grandes y que no vuelan, no vuelan, ¿no? Y sin embargo también hay pájaros pequeñitos, bien pequeños como los gorriones, y fíjate tú con qué agilidad vuelan. Yo a veces viendo ese ejemplo he pensado en nuestra vida misma, ¿no? Que a veces nosotros somos como grandes pájaros, ¿no? Pero que sin embargo, fíjate qué grande, ¿no? Fíjate que, sí, pero no vuela, no vuela, ¿no? La oración es como un don de Dios en el que nos da unas alas para elevarnos hasta Él. No es más grande
el que tiene más medios, sino como el avestruz, ¿no? El que es más alto, sino que es más grande el que puede volar, porque en un momento determinado el gorrión llega mucho más alto que el avestruz. Bueno, pues poniendo este ejemplo, proyectémoslo en nuestra vida, porque nos puede pasar eso, que nosotros seamos como un avestruz, sí, pero que resulta que nos faltan las alas, o que las tenemos, pero no las hemos ejercitado, y a base de no ejercitarlas, pues resulta que no vuelas, y vas siempre a ras de tierra, siempre a ras de tierra. Bueno, este ejemplo, que lo tomo un poco, lo proyecto en la definición de San Juan Damasceno. La oración es la elevación del alma a Dios. Son las alas para elevarnos hasta Dios. Y dice, o la petición a Dios de bienes convenientes. Bueno, ya sabemos que también la oración pues no es literalmente, meramente la petición, que también es la acción de gracias, la alabanza, la adoración. Bien, todo eso ya lo sabemos y seguro que el catecismo nos lo va a explicar con profusión en los siguientes puntos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero puestos a definir de una manera muy sencilla, antes de entrar en divisiones más profundas, ¿no? Puestos a definirlo sencillamente, pues la tradición de la Iglesia, como este Santo Padre San Juan Damasceno, no le duelen prendas en decir que la oración es la petición a Dios de bienes convenientes. En el fondo, también todo lo que le digamos a Dios se reduce a la petición. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué le dice pues un niño a su padre o a su madre? Mamá, dame. O sea, si nosotros ante Dios somos niños, somos mendigos que todo lo necesitamos de Él, ¿no? O sea que en la petición, desde nuestra indigencia, desde lo que es la criatura ante el Creador, pues también se resume todo. No sería pues correcto el hacer como a veces, ¿no? Pues podemos dar la falsa impresión o la impresión equivocada, quiero decir, pues que, bueno, que la oración de petición fuese una oración imperfecta, ¿no? Porque la oración perfecta es aquella que supera la petición y ante Dios es capaz de centrarse exclusivamente en la adoración, en la alabanza, y como si los perfectos ya no necesitasen la oración de petición. La oración de petición sería propia de los que están en los primeros grados, en los primeros estadios de la vida espiritual, ya más elevados. No, eso no es cierto en absoluto. Ante Dios todos somos principiantes, ante Dios todos somos indigentes, y por lo tanto también la petición como actitud ante Dios define lo que es la oración perfectamente para todos. Para todos. Bueno, pues esta definición, partimos de ella. La repito y continuamos. La oración es la elevación del alma a Dios, las alas con las que el hombre puede elevarse a Dios, unas alas que Dios mismo se las ha dado, ojo. O sea, Dios mismo nos ha dado esas alas. Ahora tú tienes que ejercitarlas, claro. O la petición a Dios de bienes convenientes. Uno pide a Dios lo que entiende que es conveniente, aunque en el fondo evidentemente Dios sabe mejor que yo lo que a mí me conviene. También vamos a ver esto con detenimiento. Sigue adelante el punto 2559 que comentamos y dice: ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde dónde? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Bueno, esta pregunta igual os puede parecer que es raro, ¿no? ¿Desde dónde hablamos? Y desde luego no se refiere desde la capilla o desde mi cuarto, no se refiere al lugar físico, ¿no? Se refiere a mi lugar existencial, o sea, a mi situación interior, ¿no? A mi disposición interior desde la que yo rezo. ¿Cuál es mi punto de partida, ¿no? ¿Desde qué situación estoy rezando? ¿Desde qué disposición? El punto de partida desde el que uno reza condiciona mucho la oración, claro que la condiciona. Es verdad que en el transcurso de la oración pueden cambiar las cosas, que aunque yo comience la oración desde un punto de partida pues que no era el más conveniente, luego la oración va haciendo un poco el milagro de irme cambiando, aunque había comenzado pues muy, muy imperfectamente, pero el punto de partida condiciona bastante las cosas. Lo que aquí se nos quiere hacer entender es que igual no hemos pensado nunca en esto. Antes de empezar a rezar,
yo desde qué disposición rezo. Y sin duda alguna, si os pongo algunos ejemplos concretos, lo vais a ver enseguida, ¿no? Hay momentos claves en tu vida, momentos claves en los que te pones a hacer oración y es que, claro, estás totalmente introducido en ella porque las circunstancias en las que estás rezando te han puesto a ti en una disposición interior en la que tu oración es profunda y sincera, ¿no? Ahora, también hay otros momentos en los que corremos el riesgo de que la oración sea, bueno, pues un escaparate, un escaparate en el que yo me estoy interiormente escondiendo, ¿no? O guardando imagen. Para explicar esto, para explicar cómo es importante pues examinar desde cuál es mi actitud interior, ¿no? Desde la que si yo estoy rezando a corazón abierto, o si más bien mi oración es una pantalla y yo me escondo y lo que expreso en mi oración, yo no me he desnudado para rezar, sino que bueno, yo me he escondido ahí y pongo una pantalla, unas frases hechas en las que yo no estoy descubriendo mi alma. O sea, eso es muy importante para intentar desenmascarar, ¿no? E iluminar cuál es el punto de partida desde el que nosotros solemos rezar. El catecismo nos sugiere que veamos, que examinemos el Salmo 130. El Salmo 130, que dependiendo también de la numeración de la Biblia que tengáis, puede ser también el Salmo 129, ¿no? O Salmo 129 o 130. Es un salmo muy, muy conocido. De profundis clamavi ad te Domine. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Me imagino que a los que conocéis un poco los salmos os sonará, porque además también se ha convertido en una canción. Se ha musicalizado y en muchas de nuestras iglesias se canta esa canción. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en sus palabras. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Bueno, es un salmo en el que, como veis, lo que principalmente está expresando es la actitud desde la que uno reza. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No desde mis labios, no desde la epidermis, o sea, desde lo hondo. Y está diciendo que hay una mirada a Dios que todo lo espera de Él. Desde nuestra situación de indigencia, aguardamos al Señor como el centinela a la aurora, que está suspirando porque termine la noche, se le está haciendo larga, y mira continuamente a ver si sale la luz, ¿no? Esto es lo que este salmo aquí quiere expresar. Quiere expresar con mucha fuerza, ¿no? Para explicar un poco esto, los que han sido peregrinos a Tierra Santa, que me imagino que habrá muchos oyentes que han sido peregrinos, me imagino que recordaréis allí en Jerusalén, en la iglesia que se llama de San Pedro Galicanto, allí se conserva el lugar en el que se cree que estaba ubicado pues la prisión del Sanedrín, en la que el Señor pasó una noche. Y allí, digamos, en las mazmorras de aquella casa, en los restos de aquella casa, se conservan los lugares en los que los presos solían ser descolgados, sujetados por una cuerda, descolgados a una especie de agujeros donde allí se les bajaba, ¿no? Y eran vejados, eran insultados en aquel profundo hoyo, ¿no? Los peregrinos, cuando visitamos Tierra Santa, es costumbre allí en San Pedro Galicanto bajar hasta uno de aquellos lugares y allí rezar este salmo, el salmo de profundis clamavi a te Domine, desde lo hondo a ti grito, Señor. Se quiere hacer esta oración allí, recordando que todos los salmos alcanzaron su pleno sentido cuando fueron rezados por Jesucristo. Entonces uno se imagina cómo rezaría Jesucristo este salmo en aquel lugar, en aquella mazmorra, en aquella especie de agujero al que se le había bajado por una cuerda, en aquella noche, en aquellas horas que pasó allí antes de ser llevado ante Pilato, ¿no?
Entonces uno lo piensa, Jesús rezando allí, diciéndole al Padre, Señor, desde lo hondo a ti grito, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Es muy importante que caigamos en cuenta que la disposición, la situación desde la que hacemos nuestra oración, muchas veces acaba condicionando que sea auténtica o sea superficial. Yo recuerdo haberle escuchado a un sacerdote que había estado en prisión. No voy a ponerme aquí a explicar ahora las situaciones por las que había estado en prisión pues en un momento de su vida, ¿no? Porque las situaciones sabemos que pueden ser muy complicadas, ¿no? Y recuerdo que él me decía que nunca había rezado los salmos, nunca había sentido la profundidad de esa oración como en aquella circunstancia de su vida, ¿no? Que cuando él había cogido el breviario, decía, ¿cuántas veces yo he rezado el breviario? Y lo he rezado así superficialmente, ¿no? Como incluso, pues igual, así de rapidillo, ¿no? De rapidillo, rezando los salmos, etc. He venido aquí, estoy en esta situación de la prisión, y cuando me pongo a rezar, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, me doy cuenta que mi disposición, el desde dónde estoy rezando las cosas, cambia completamente la oración. ¿Cuántas veces ocurre que parece que ha hecho falta que la providencia de la vida, ¿no?, nos haya quebrado, nos haya tenido que quebrar, para que hayamos tenido como experiencia de nuestra indigencia y entonces hayamos empezado a rezar de verdad? Madre mía, es curioso, ¿eh? A veces no hemos experimentado lo que es rezar desde la profundidad de nuestro corazón hasta que en la vida de alguna manera no nos hemos visto quebrados y entonces hemos rezado con plena profundidad y humildad. Bueno, vaya por delante, ¿no?, esta reflexión, pero que aquí el catecismo sí que nos pregunta, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? A ver, ¿desde dónde? ¿Desde qué situación? Dice, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad. Porque, bueno, existe ese riesgo, el riesgo de que uno rece para reafirmarse. Me estoy autoafirmando cuando rezo, ¿no? Me siento fuerte y entonces aquí estoy yo afirmándome para salirme con la mía. O estoy hablando desde una actitud que dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sí? ¿Yo qué te voy a decir a ti? No me dirijo a ti para decirte lo que tienes que hacer, sino para decirte, aquí estoy, Señor, mírame. A esto se refiere el catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario de este punto 2559. La oración como don de Dios. ¿Qué es la oración? Decíamos en la intervención anterior que aquí el catecismo pregunta ¿desde dónde rezo? ¿Desde qué actitud estoy rezando? ¿No? Y que es importantísimo pues, que nuestra oración no sea desde el orgullo, desde nuestra propia voluntad, sino desde un corazón contrito y humilde. Y aquí se nos refiere el texto de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, que dice, ¿no?, a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo, el otro un publicano.
El fariseo, plantado en primera fila, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este publicano volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no, porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. Bueno, se puede decir más fuerte, pero no más claro, como se suele decir esto, ¿no? La verdad es que es un texto clarísimo, ¿no?, del Evangelio, en el que nos está diciendo, mira, desde qué actitud estoy hablando, ¿no? Y el fariseo está hablando desde una actitud en la que él cree que no necesita la misericordia de Dios, cree que no la necesita. Dice, ha introducido esta parábola diciendo el Evangelio de San Lucas que Jesús se la dijo a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ya sé que esto es una cosa de la que a mí me habéis escuchado muchas veces, que me repito mucho, pero es que creo que es importantísimo, que define mucho nuestra cultura, este autocalificativo que muchas veces hacemos: yo soy buena gente, yo soy buena gente, yo ni mato ni robo, y ese calificativo que con tanta ligereza nos atribuimos, ¿no?, de que yo soy buena persona, yo no soy pecador, ¿no? Nos hace incapaces para ponernos ante Dios en verdad. Nos hace incapaces. Yo suelo decir por ahí medio en bromas que hoy en día ser cristiano es saberse pecador. Madre mía, ya el que se sabe pecador, ya el que se considera pecador, yo creo que ya es cristiano, ¿no? Ya sé que hay más aspectos en la vida, pero lo digo así un poco simplificando para intentar también ridiculizar, pues, esta cultura ciega, ¿no?, ciega sobre la propia situación de nuestra vida. Por eso rezar en una actitud adecuada, ¿no?, con un punto de partida auténtico, supone la conciencia de ser pecador, supone la conciencia. Es imposible rezar bien sin conciencia de ser pecador. Partes ya de un punto equivocado. Entonces, ¿a dónde vas a ir ya con un punto de partida equivocado? Hombre, pues igual Dios puede hacer un milagro que incluso empezando mal acabes bien, pero mucho milagro tiene que ser ese. En resumen, ¿no?, es muy difícil ser humilde sin humillarse. A veces queremos ser humildes sin humillarnos, y eso no puede ser. La humillación es necesaria para alcanzar la humildad. Entonces, decir yo pecador, supone humillarse, supone rebajarse, y eso es necesario para ser humilde. Entonces, partimos de aquí. Fíjate que yo muchas veces suelo decir, el Señor, Jesús nuestro Señor, Él no era pecador, por lo tanto no se debiera de haber humillado, y sin embargo se humilló. Entonces nosotros ¿cómo pretendemos ser humildes sin humillarnos? Esta actitud es básica para que nuestra oración alcance el objetivo de llegar a Dios y de llegar a hacer una comunión de corazones con Él. Bueno, pues partiendo de aquí, partiendo de que rezamos en verdad, yo creo que esto nos permite decirle: Señor, si tú lo sabes todo, si tú me conoces a mí perfectamente, es como hacía este publicano, ¿no?, que no se atrevía a levantar los ojos del suelo, que decía: Señor, ¿yo qué te voy a decir a ti? Ten compasión de mí, que soy un pecador. Y le decía muchas menos cosas que el fariseo. El fariseo hablaba y te doy gracias y te doy gracias. Fijaros bien que el fariseo no pide nada, solo da gracias. Te doy gracias porque no soy como este, porque yo no soy un pecador, porque pago el diezmo. Sin embargo, curiosamente el publicano pide, se siente mendigo y por eso pide. Como el fariseo no se siente casi autosalvado, ¿qué va a pedir él? No pide nada.
O sea, también la oración de petición es propia de la actitud humilde del que se pone ante Dios sabiendo que es un mendigo, ¿no? Bueno, pues yo creo que este no decir muchas cosas, ¿no? Sino decir únicamente, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador, es una actitud como si se dijese, Señor, ¿qué te voy a decir? Si tú lo sabes todo. Más que pedirte, me presento ante ti, ya me ves. Recuerdo que en una ocasión un monje de la Oliva, allí en Navarra, en un pequeño retiro que nos dio, nos decía esto. Nos decía que en realidad cuando él oraba, cuando la tradición cristiana y monástica ora, cuando dice le pido a Dios, casi es le presento a Dios, es casi sinónimo. Señor, te pido es te presento. Si tú lo sabes, si no hace falta que te lo explique, lo pongo ante ti y tú verás qué es lo que tienes que hacer. Te pido y te presento casi es lo mismo, es sinónimo, ¿no? Señor, tú verás, yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer, no voy a ir yo de maestrillo. A veces uno se presenta como si le dijese, mira, Señor, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Primero solucionas esto, luego lo otro. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy yo dándole lecciones a Dios de estrategias, no? Me pongo delante de ti y digo, Señor, si tú lo sabes todo, sabes que soy un pecador, sabes que no merezco tu misericordia, pero la necesito. No te merezco, Señor, pero te necesito. Y esta es la actitud de partida. La de aquel que tiene esto bien claro. Señor, no te merezco, pero te necesito. Y es más, cuanto menos te merezco, más te necesito. Y así, digamos, estamos como respondiendo a esta pregunta que hace el catecismo, ¿desde dónde rezamos? ¿Desde dónde? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando hoy el punto 2559, en el que se introduce que la oración es un don de Dios. Y hemos insistido en que debemos de cuidar la actitud desde la que hacemos oración, para que sea una actitud que nazca de un corazón contrito y humilde. Concluimos leyendo el punto y dice, la humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Bueno, hemos llegado un poco a esta conclusión, ¿no?, en las intervenciones anteriores. La humildad es la base de la oración. Uno no puede, como ese publicano de la parábola de Lucas 18, no puede ponerse a hacer oración desde su
pues desde su orgullo o desde su autoafirmación. Y da una razón, que es Romanos 8:26. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Vamos a leer este texto porque es un texto que dice muchas cosas. Romanos 8, leyendo a partir del versículo 18 en adelante. Es entender que la oración está ligada a la esperanza, a la espera de la salvación. Entonces dice: considero por lo demás, que los sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos descubrirá. La creación, en efecto, espera con impaciencia que se descubra lo que serán los hijos de Dios. Sometida a la caducidad, no voluntariamente, sino porque Dios así lo dispuso, abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo a una, con dolores de parto, hasta el día de hoy. Pero no solo ella, también nosotros, los que estamos en posesión del Espíritu como primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Bien entendido que esperar lo que uno tiene ante los ojos no es verdadera esperanza, pues ¿cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos? Pero si esperamos algo que no vemos, es que aguardamos con perseverancia. Asimismo, aunque nos sabemos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos pedir lo que nos conviene, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Bueno, un texto precioso de San Pablo en el que nos viene a decir cómo en esta vida, esta creación, el mundo entero está gimiendo, está deseando que venga una salvación. Aunque no nos demos cuenta de ello, ¿no? Pero todo el mundo suspira porque venga una redención, una redención que además en Cristo ya se ha dado, pero claro, la tenemos en esperanza, todavía no podemos gozar de ella plenamente hasta la vida eterna. Entonces hay como una expectación. La creación entera está expectante, deseosa de la salvación. El mundo necesita la salvación. Y hemos sido salvados en Cristo, ya, pero todavía esa salvación la tenemos en esperanza y no la estamos gozando plenamente hasta la vida eterna. Bien, entonces en esta situación es en la que nace de aquí, de esta situación existencial, de esta espera, nace la oración. La oración está totalmente ligada a la esperanza, a la espera. El que no espera no reza. Tengámoslo esto bien claro. El que no espera no ora. La oración es totalmente proporcional a la virtud de la esperanza. Dime cómo es tu esperanza y te diré cuál es tu oración, y viceversa. Dime cómo es tu oración y te diré cómo es tu esperanza. Entonces, de ese deseo, de ese elevar los ojos a Dios y decir: Señor, yo espero tu salvación. Esta vida no me da a mí plenamente la felicidad. Esta vida es un querer, pero no poder. Ser feliz, pero parcialmente. Se me queda corto, se me queda pequeña esta vida, ¿no? Bueno, pues entonces nos abrimos a los dones de Dios. Pero lo que San Pablo dice es que, claro, de ahí nace la oración. Pero nosotros tampoco sabemos hacer oración. O sea, la oración o es un don de Dios o no sabemos, ¿no? O sea, Dios te da necesitas las alas para volar. Y esas alas tienes que ejercitarlas, sí, pero te las tienen que dar, ¿no? Entonces dice, por eso viene el Espíritu para interceder por nosotros y para enseñarnos a orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a orar. Esto se lo suelo decir yo mucho a los jóvenes cuando confirmo, por los pueblos, por las parroquias. En el momento en el que los jóvenes han sido confirmados y en el momento en el que se concluye propiamente el rito de la confirmación, lo primero que se hace es las peticiones, ¿no? en esa celebración litúrgica. Y generalmente suelen ser los propios jóvenes confirmados los que suelen hacer las peticiones.
Yo en ese momento de la celebración, les suelo explicarles a ellos este texto. Les digo, vosotros ahora habéis recibido el Espíritu Santo. Y dice San Pablo, en la carta a los romanos, esta que hemos leído, dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y entonces el Espíritu Santo nos enseña a pedir, nos enseña a orar, intercede por nosotros. Por eso ahora que estáis recién confirmados, movidos por el Espíritu Santo, aprended a orar, ¿no? Esto es muy importante, es decir, es que claro, hay una escuela de oración, ¿eh? ¿Y esto en qué se traduce? Pues hombre, esto se traduce, en primer lugar, en que el Espíritu Santo nos inspira. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu dentro de nosotros. Se traduce también que el Espíritu Santo, Él está inspirando la oración litúrgica. O sea, la oración litúrgica, cuando nosotros rezamos con la liturgia de la Iglesia, esa oración ha recibido la inspiración del Espíritu Santo. Luego aprendemos de la liturgia también a rezar. Es una escuela de oración la liturgia, ¿eh? Ojo. Yo sé que muchos de vosotros diréis, sí, yo por ejemplo, leyendo los salmos, aprendo a rezar. En las oraciones litúrgicas aprendo a rezar, por ejemplo, las secuencias de Pentecostés o tantas cosas, ¿no? O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros tanto a un nivel más íntimo o personal, en el sentido de que te inspira interiormente y te enseña a hablar con Dios Padre, y también en el sentido de que la propia oración litúrgica, esa que estás rezando, está inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos enseñar y dejarnos mover por el Espíritu Santo para que interceda por nosotros con gemidos inefables, ¿no? Señor, yo no sé hablar contigo, envíame tu Espíritu para que ponga en mi corazón los sentimientos y las disposiciones y en mis labios las palabras que tú mismo inspiras para que yo te las diga. Esto es importante, ¿eh? Por ejemplo, cuando rezamos en la liturgia el Salmo responsorial, ¿no? Hemos rezado una primera lectura y el Salmo responsorial es como qué respuesta provoca en ti, o debiera de haber provocado en ti, esa lectura que ha sido proclamada. Entonces el Espíritu Santo suscita en ti esa respuesta con el Salmo responsorial, etcétera, etcétera. Bueno, pues la conclusión a la que estamos llegando es que tenemos que tener una gran confianza para pedir en humildad. Pedir en humildad es, Señor, tú lo sabes todo, tú me inspirarás lo que tengo que pedirte. Soy como un niño, soy como un niño al que me están enseñando a hablar contigo. Yo me acuerdo mucho cuando pues en nuestra infancia, como nuestros padres nos enseñaban, ¿no? Y que nos daban una cosa, ¿y qué se dice? Se dice gracias, y pues gracias, y nos estaban enseñando a expresarnos, ¿no? Educadamente. También algo así, ¿no? Algo así. El Espíritu Santo nos está educando en cómo expresarnos, en cómo tener esa plena confianza en Él. La última frase, con la que vamos a concluir, dice: la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Es decir, para recibir bien los dones de Dios, hay que recibirlos humildemente, o sea, es decir, teniendo conciencia de que se reciben gratuitamente. Lo importante, fijaros, no es recibir o no recibir los dones, sino recibirlos bien. Dios muchas veces nos da sus dones sin que nosotros tengamos una actitud auténtica acogiéndolos. Es más importante recibir bien que el hecho de recibir. Cuando se suele decir eso, ¿no? ¿Qué se dice? Y en vez de decir muchas gracias, se dice muchas veces, ¿no? Que dámelo muchas veces en vez de decir muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es un decir verdaderamente patético, porque en realidad es más importante la gratitud de la recepción que el don mismo que he recibido. Es más importante. Solamente se ora bien cuando yo sé que lo que recibo no lo merezco, es gratuito. Y esta actitud es la que la Iglesia quiere que cultivemos dentro de nosotros, ¿no? Lo que no puede ser es que pensemos que la oración es una especie de socatira, de estar ahí jugando con Dios o tirando con Dios de la cuerda a ver quién tiene más fuerza. Eso es ridículo. Es ridículo.
No podemos imaginar la oración como un concurso de fuerza, un pulso. A ver, voy a echar aquí un pulso a ver quién sale. Es absurdo. La única manera de rezar bien es que la oración, la petición, se traduzca en confianza y por lo tanto en gratitud. Y mi gratitud es previa incluso a la conclusión de esa petición que yo he realizado. Es una forma de presentarme ante Dios con la confianza en que Él me va a dar lo que me conviene. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero y sabes mejor que yo lo que necesito, ¿no? A eso se refiere aquí cuando dice una disposición de gratitud en la oración, una disposición de gratitud de partida. Bueno, lo dejamos aquí. Como veis, lo que este punto hoy ha querido cultivar es el desde dónde rezamos, desde qué actitud interior. Damos paso a las llamadas de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí. Adelante, le escuchamos. ¿Es para mí? Sí, adelante. Sí, soy María. Quería saber, cuando se tiene un poco de miedo de ir a la dirección, porque tienes experiencia de que a veces pues ha sido muy fuerte la persona, no sé, tratándote, pues, no sé... ¿Qué se puede hacer? No le he entendido. Cuando se tiene miedo de ir a dónde, ha dicho usted. A la dirección espiritual. Ya, de acuerdo. Bien, muchísimas gracias por su pregunta. Mire, vamos a ver. Yo creo que hay que dar un acto de confianza grande, ¿no? Es posible que igual también, pues hombre, pues igual también su forma de expresarse, usted pues se puede ver que es una persona que es tímida o con cierta inseguridad, etcétera, ¿no? Y también eso puede condicionar un poco pues su actitud de decir, no sé, que le dé miedo el que alguien, pues como se dice popularmente, ¿no? Pues le meta el dedo en el ojo y que le hurgue, y bueno, yo lo entiendo. Yo entiendo que puede haber también situaciones existenciales en las que uno tiene miedo a que le aprieten, ¿no? A que, bueno, también es verdad que los directores espirituales tenemos que tener pues un ejercicio de paciencia, etcétera, para adaptarnos a las personas que psicológicamente o en sus situaciones, pues uno no tiene el mismo ritmo uno que otro, y hay que adaptarse también a los ritmos de las personas, ¿no? Ahora bien, mire usted, yo creo que un director espiritual es una instancia tan importante que yo tenga un sitio en el que pueda abrir mi corazón, pueda expresar cómo me veo interiormente y se me pueda decir en verdad, no por cumplidos, no por quedar bien, sino qué consejos concretos se me dan, ¿no? Para cómo caminar en rectitud y en verdad y cómo crecer, ¿no? Entonces, también es verdad una cosa, que para que la dirección espiritual sea auténtica, sea verdadera y no sea únicamente un buscar sentirme bien conmigo mismo, es que toda dirección espiritual es normal
es normal también que me escueza un poco, porque claro, cuando se hurga en la herida y cuando además se me van a dar unos consejos que, claro, que son poner el dedo en la llaga, etcétera, es normal que me cueste. Es normal. Yo no creería en una dirección espiritual en la que todos son bien sobre hojuelas y nunca, no creería en ella, porque eso es señal de que no se están abordando los problemas, ¿no? Al abordar los problemas escuecen. Pero si escuece es que se está sanando. Entonces sí que la dirección espiritual es un lugar de búsqueda de paz, pero también al mismo tiempo se abordan los problemas y eso pues conlleva su cruz. Por eso yo le diría, mire, si le cuesta, en el fondo es un signo de que también le está haciendo bien. Luego confíe en ello y entréguese. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy María Teresa. Adelante, bueno, María Teresa. Hay veces que voy a una iglesia un ratito y me pongo delante del sagrario y solamente se me ocurre decir, porque igual voy con muchos problemas, pero no voy a empezar a decir los problemas que tengo, y miro al sagrario y digo, Jesús, tú estás ahí, me estás mirando y yo te estoy mirando. Estoy un rato y me marcho. Y esa es toda la oración que he hecho. Pues fíjese usted, yo creo que en el fondo, claro que es obvio que esa es una oración bien hecha, porque decía el santo cura de Ars que en la oración se derriten nuestras penas como la nieve delante del sol. La nieve delante del sol, sencillamente poco a poco se va derritiendo, ¿no? Entonces uno se pone delante del Señor y, claro, y va con sus cruces, va con sus problemas, ¿no? Y sencillamente lo que hace es los pongo delante de Él. Igual ni le hablo de ellos, o igual sí, dependiendo de la situación y del momento, ¿no? Pero la presencia de Dios ya por sí sola, su sola presencia, ya va derritiendo mis problemas, ¿no? Porque no es lo mismo una cruz llevada a solas o llevada con Cristo. Ya solamente su compañía la transforma. Por eso es tan importante, decía yo ayer, el acto de la presencia de Dios en la oración. Lo más importante de la oración, mucho más importante incluso de qué voy a decir, es la conciencia de que estoy en su presencia y no estoy solo. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, Sí. Yo quería saber, yo he tenido 4 abortos, pero claro, no los he provocado ni muchísimo menos, al contrario, he Sí, sufrido ¿puede usted, por mucho favor, cuando lo he bajar la tenido. radio? ¿Tiene usted la radio encendida y se Ya, está acoplando? Ya la he apagado ya, Sí, ya me he vale. dado cuenta. Sí, bien. Entonces, yo quiero saber las almas de esos niños, ¿dónde están? Pues mire usted, esa Porque pregunta... antes se decía que iban al limbo, Sí. pero ahora dicen que el limbo no existe. Y yo desde luego no se lo he creído nunca, ¿eh? Ni cuando era pequeña, yo me hablaban de limbo y yo decía, qué cosa más rara, qué cosa más... Y eso, digo, yo quiero saber a ver dónde están esos 4 hijitos míos, si están como angelitos alrededor mío, o dónde están. Pues mire usted, la verdad es que es cierto que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su momento, cuando explicamos este tema, leímos el punto del Catecismo en el que dice que con respecto al destino eterno de los niños que mueren sin haber sido bautizados, porque claro, digamos que la fe católica dice que los adultos que mueren sin haber sido bautizados serán juzgados conforme a lo que en su conciencia hayan conocido como verdad y su apertura al amor, ¿no? Pero claro, en el caso de estos niños, como no han llegado a tener uso de razón, entonces, su destino eterno no podemos aplicarlo a esta definición anterior, porque no han tenido en su conciencia un conocimiento de la verdad o apertura o cerrazón al amor. Entonces, por eso había, en algún momento en la historia de la Iglesia, nunca el magisterio lo ha formulado, pero sí que había una explicación sobre la posibilidad del limbo, que era pues un destino no del cielo, sino un destino de una felicidad, de una especie de paraíso natural, ¿no? A la que podían ir los niños que habían muerto sin uso de razón y no bautizados. Bueno, pero eso nunca ha formado parte del magisterio de la doctrina de la Iglesia, aunque hubiese llegado a expresarse pues en algunas catequesis, ¿no? Entonces, digamos que lo que dice el Catecismo es que la Iglesia cree que existen, que Dios en su infinitud, en su misericordia infinita, tiene otras formas
extrasacramentales para que esos niños gocen de la visión de Dios, ¿no? Yo de hecho suelo decir que el 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes. Y esos niños que mató Herodes allí en el entorno de Belén, esos niños pues no murieron bautizados, como es lógico, ¿no? Y les consideramos santos inocentes por el hecho de que murieron en vez de Cristo, ¿no? Y sin embargo esos abortos que usted ha tenido, es Cristo el que ha muerto en vez de ellos, el que ha muerto por ellos, ¿no? Con lo cual creemos plenamente que por otros medios extrasacramentales la sangre redentora de Cristo les ha purificado y gozan de la visión de Dios. Y eso que dice usted de los angelitos, pues es cierto. Yo he contado aquí en antena cómo en algunas familias católicas ha existido la tradición de que en los cuadros familiares han solido poner pues 2 o 3 angelitos alrededor del cuadro, queriendo también hacer memoria de que aparte de los 4 o los 2 niños o 3 niños que hay en esa foto familiar, hay también 2 o 3 angelitos recordando que esa familia no son solo 2 o 3 hijos o 4 hijos, sino que son 2 más o 1 más, porque esa madre tuvo un aborto y por supuesto que la familia completa en el cielo va a gozar también de la presencia de ese hermano. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Alfonso. No oye mal, que estoy trabajando con los manos libres. Sí. Le voy a dar una experiencia y una pregunta. La experiencia es que el Señor me acaba de regalar una cosa que yo haciendo laudes, en la oración después de los salmos venía: Señor, concédeme lo que necesito y no me atrevo a pedirte. Y me está concediendo con usted aprender a orar. Y después le quiero preguntar, el rezar en la calle, en el metro, en el transporte público, el rosario, ¿eso es algo? Porque no me puedo sentar igual que si estoy cerrado, pero es cuando, en vez de distraerme por ahí, lo dedico al Señor hace tiempo. Entonces, y yo darle gracias al Señor porque la experiencia que tengo es súper positiva con ustedes, que el Señor ha cumplido, que me está concediendo lo que no me atrevo a pedir y lo que necesito, pues, con ustedes. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues la verdad es que 2 cosas, ¿no? Es verdad que la oración que podemos hacer pues cuando vamos viajando y vamos rezando, por ejemplo, el rosario en el coche, o vamos en el metro, etcétera, pues hombre, tiene unos condicionamientos externos que es difícil que esa oración sea tan recogida y tan profunda pues como la podemos hacer en una capilla, es verdad, ¿no? Pero, vamos a ver, yo creo que sin embargo es una oración que también nos ayuda a vivir en presencia de Dios. Voy caminando, voy viajando, voy por la vida, mira, y estoy en presencia de Dios. Ya sé que es una oración que es difícil que sea tan profunda y concentrada, pero me ayuda a viajar, a vivir en presencia de Dios, a salpicar toda la jornada y toda la existencia de su presencia. Con lo cual yo creo que es otro nivel, pero es un nivel de oración auténtica. Y en segundo lugar, usted ha dicho, ¿no?, que la oración de esta mañana decía: Señor, concédeme pedirte, o sea, concédeme aquello que no me atrevo a pedirte, o sea, que yo mismo no soy consciente de lo que necesito, pero tú sabes que lo necesito. Es muy importante eso en nuestra vida. Concédeme aquello que yo no me atrevo a pedirte o no tengo esperanza suficiente para pedírtelo, porque me parece que igual pues no soy digno de ello. Por ejemplo, no me atrevo a pedirte la santidad, no me atrevo a pedirte ciertas cosas, pero que Dios quiere dármelas, ¿no? Entonces la clave está: Señor, concédeme pedirte aquello que tú quieres darme. Que es una clave importante en la que debiéramos todos de insistir en nuestra oración. Brevemente, aunque sea, vamos a dar parte de una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Tenía una consulta. Hablaba usted de lo que hay que, para ser humilde hay que humillarse. Yo trato humildemente de humillarme así, de ejemplo, con mi marido, cuando tenemos problemas y todo eso, le digo las cosas que suceden, pero él mantiene un nivel muy alto de humildad, de orgullo, de prepotencia, y continúa haciendo las cosas mal. No busca la comunicación, entonces no sé si se refiere a eso. Debo seguir humillándome ante él, si le escribo cartas porque si le empiezo a hablar con él discutimos. Prefiero decírselo por cartas y cosas así, expresarle desde la mayor humildad, pero vuelve a pasar lo mismo, así me trata con indiferencia, así. Entonces no sé si ahí cabe lo que es la humildad y la humillarse. De acuerdo.
Bueno, ciertamente yo cuando he hablado de este tema en el programa de hoy, estaba hablando en otro contexto, ¿no? Que era el contexto de nuestra presencia ante Dios. Decía que es imposible de ser humildes ante Dios si no nos humillamos, si no decimos yo soy pecador, ¿no? Y te pido perdón. O sea, es decir, estaba hablando de ese considerarnos pecadores delante de Dios. Ahora es verdad también que esto se aplica a otros aspectos de nuestra vida, como el que usted expresa. Es importante también en la relación de matrimonio, pues que esa comunión se alcance por una humildad y por una actitud que creo que usted, por la manera en la que se está expresando, pues ya la tiene, ¿no? Ahora bien, la pregunta es cómo vencer, pues cómo superar, ¿no? Ayudar al esposo que tiene un carácter orgulloso o soberbio, ayudarle a vencer, pues esos bloqueos que tiene. Hombre, también a veces habrá que decirle una palabra de firmeza. No podemos confundir humildad con una especie de falta de autoestima o una falta de afirmación de las verdades. ¿Me explico? O sea, aquí hay que conjugar una actitud muy humilde en la que las cosas no las hagamos por amor propio, las hagamos por amor a la verdad, pero también a veces por amor a la verdad hay que decir una palabra, pues una palabra de decir, oye, cariño, vamos mal y aquí esta falta de comunicación que tenemos tenemos que pedir una ayuda, pues que alguien nos ayude para que nuestro matrimonio no haga aguas por aquí o por allá. O sea, también hay que decir palabras de firmeza. No podemos confundir esa llamada a la humildad y a la humillación con no afirmar, reconocer, diagnosticar los males y también expresarlos. Ahora, expresarlos al mismo tiempo, no llevados del amor propio y del enfado interior, sino con una búsqueda humilde de la verdad. Eso creo que hay que conjugarlo también. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesús.